Hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto recibirles en este espacio que a partir de hoy se va a convertir, a partir de cada miércoles, se va a convertir en nuestra tradición de los miércoles, porque nos vamos a encontrar juntos por aquí, pues todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, y que también son las 9 de la noche en varios países de Latinoamérica en este momento, para hablar de contabilidad. Nos vamos a encontrar todas las noches para platicar de contabilidad, para tener nuestras clases de contabilidad sin fronteras. Por ahí el día de ayer les compartíamos un video en mi cuenta de TikTok donde los invitábamos justamente a estas clases de contabilidad en vivo los miércoles por la noche sin fronteras, porque aquí cabemos todos, cabe América completa. Basta con hablar español para que podamos platicar de contabilidad, así que yo les doy la más cordial de las bienvenidas, les invito a que me escriban, a que me cuenten quiénes son, desde dónde se conectan, en qué país se encuentran en este momento, en qué ciudad, de qué país se están enlazando la noche de hoy para platicar de contabilidad. Así que les invito a que me platiquen que ya llegaron. Mientras eso sucede, les cuento, yo soy Alfredo Cobos, soy consultor contable, contador, maestro en impuestos, radico en México, soy un contador mexicano, fundador de dos empresas de contabilidad. La primera se llama CG Consultores Pyme. En CG Consultores Pyme, desde 2011, nos dedicamos a trabajar con micro, pequeños y medianos empresarios para guiarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo que en su momento eran los despachos contables tradicionales, poco a poco lo fuimos escalando, lo fuimos convirtiendo en una verdadera empresa contable. Ya hablaremos de eso porque fíjense que los contadores solemos ver siempre nuestros despachos contables como un autoempleo y no como lo que verdaderamente son, que son una empresa, son un negocio como cualquier otro. Y cuando lo empezamos a ver de esta forma, aprendemos a hacerlo crecer, aprendemos a que pues, nos debe ayudar a encontrar equilibrios entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Aprendemos muchísimas cosas. Han sido muchos años de dedicarme a esto, les decía ya antes, desde 2011, y hace como 4 años más o menos fundamos Cefin, ese logotipo que ven arriba, que está al revés por la cámara de mi teléfono, pero que fundamos Cefin. Cefin es el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, una empresa de capacitación en temas contables y fiscales, y hemos estado operando en los últimos 4 años únicamente en capacitación fiscal y contable orientada al trabajo que hacemos los contadores en México. Sin embargo, por azares del destino, hace unos cuantos días, un par de semanas, subí un video a TikTok que se volvió viral, que tiene más de 1.200.000, casi 1.300.000 reproducciones, y descubrí que mucha de la audiencia que sigue ese video y que tiene que ver con la estructura general de la cuenta, es un video donde les platico qué es el debe, qué es el haber, qué son los cargos, los abonos, los movimientos, los saldos y demás, que tiene mucha audiencia en un montón de países de Latinoamérica, de colegas contadores, estudiantes de contaduría también, que se enlazan desde un montón de países de Latinoamérica y que lo estaban viendo y dije, oye, pues entonces es tiempo de que podamos hablar de contabilidad sin fronteras, de que hablemos de contabilidad simplemente por el hecho de dedicarnos a esta profesión, de quienes están estudiando esta profesión, compartir conocimientos, experiencias, temas, aprendizajes, y esta es la primera de las clases en vivo que iremos teniendo. Yo les invito a que hagamos la tradición de los miércoles, que todos los miércoles nos encontremos por las noches, 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, hora de México, que también son las 9 de la noche, y confírmenme por ahí, si no me equivoco, en Bogotá son las 9 de la noche también, hay mucha gente de Colombia que nos sigue, en Lima, en Perú también son las 9 de la noche. Si no me equivoco, salvo La Paz, también en Quito son las 9 de la noche, La Paz, Bolivia creo que ya son las 10, pero aprovechar estas horas, los miércoles, para hablar de temas contables y fiscales. Les invito a que me digan quiénes van llegando. Por aquí ya tengo varios comentarios. Tenemos a Debe Dipste, que nos saluda desde Ecuador, de Puebla, Víctor Manuel de Puebla, México. También de Puebla a Jos Hernández. Tenemos a Onter desde Bolivia, a Mónica Salazar de Chetumal. Nos pregunta BR, ¿a qué hora son las clases? Los miércoles a las 9 de la noche. A esa hora arrancamos. A Marcela Pastrana desde Honduras, también tenemos a Oscar Steven de Colombia, nos dice BR, ¿cuántos años toma una maestría en materia fiscal? Digo, depende de la regulación educativa en tu país, pero normalmente son 2 años, normalmente un máster en prácticamente cualquier temática son aproximadamente 2 años, más el tiempo que vas a desarrollar mientras preparas tu tesis, ¿no? Porque hoy hay que hacer todo el proceso de investigación, la tesis, el proyecto y demás, eso te puede llevar otro ratito, pero concretamente el periodo de estudio, 2 años, más el tiempo que termines o que tardes, perdón, en estructurar tu tesis, en presentarla, en aprobarla, te puedes echar quizá ahí otro añito más, pero ya no vas a clases.
ya no vas a clases. De Colombia, en Colombia nos dice Oscar que son las 9:20, efectivamente. Evelyn de Perú, también por aquí, Brillante Flor de Tabasco. Saludos desde CDMX, la Academia 2022. De Colombia, John Martínez, Gael Bramasco de Tepic. Ana Isabel de Aguascalientes, yo transmito justamente completamente en vivo desde Aguascalientes. Hola Ana, bienvenida también a Daniela de Bolivia, Glenda de Ecuador, de Quito concretamente, a Juliet de Tabasco, a John del Estado de México, bienvenidos todos. Estrella que también llega por aquí desde México, a Omar Nico, Adriana Lara desde Guerrero, México, BR se conecta con nosotros desde Chalco, México. Entonces BR que nos preguntaba de las maestrías y en México son básicamente 2 años. María y Perch que nos saluda desde Michoacán, México. John de Colombia, ya lo habíamos saludado. Varios amigos desde la Ciudad de México, desde Bolivia que también llega por acá SN con nosotros. Evelyn Fátima sabe que se conecta desde Perú. Digo, bienvenidos todos. La verdad es que muchísimas gracias por hacer juntos este primer ejercicio de contabilidad, por hacer juntos esta primera de las clases y vuelvo a invitarles a que hagamos la costumbre de los miércoles, a que a partir de ahora todos los miércoles hagamos un espacio en la noche para conectarnos. Y yo, oigan, les quiero preguntar una cosa. Cuéntenme, ¿ustedes están estudiando contaduría? ¿Quiénes de los que nos acompañan están estudiando contaduría? A lo mejor ya terminaron, pero están recién egresados, o son contadores con un poquito más de experiencia que ya tienen varios años de haber egresado. ¿En qué situación se encuentran ustedes? Me encantaría saber el grupo con el que hoy estamos, pues cómo se conforma, si son principalmente estudiantes, si son colegas contadores recién egresados, si son contadores de más años ya trabajando. Cuéntenos, me va a encantar leerles. Les leo por aquí porque tenemos varios mensajes nuevos. Me encanta que sean participativos. Nos dice por aquí Hanna, ella está en primer semestre. Bienvenida, Hanna. Por aquí Ruth, que estudia administración. Bueno, bienvenida Ruth, porque la administración y la contabilidad se complementan y por supuesto que son 2 profesiones hermanas. A BR ya solo le falta 1 año para concluir la licenciatura. Excelente. Tenemos otro estudiante de administración y trabaja como auxiliar contable. Fíjense que esa es una combinación bastante común. En el despacho, en CG Consultores PYME, hubo una temporada donde tuvimos a 3 auxiliares contables que eran estudiantes recién egresados de administración. De pronto pensamos, y yo no sé si pase en otros lados, pero en México en concreto, hay siempre una lucha entre contadores y administradores. Una lucha que yo creo que no tiene razón de ser, pero es una lucha que nos lleva a competir entre profesiones, a ver cuál es mejor. Y como normalmente en prácticamente todas las universidades la misma facultad, la misma escuela da las 2 carreras, pues nos peleamos entre nosotros. Están los de contabilidad y los de administración. Y se va creando esa condición, pero yo vuelvo a decirles, creo que muy por el contrario, en lugar de enfrentarnos de esa forma, son carreras que se complementan. Yo tuve la experiencia de tener a 3 auxiliares contables que eran estudiantes recién egresadas de administración y que estaban haciendo prácticas profesionales, decidieron hacerlas en el despacho, las recibimos con enorme gusto y aprendieron muy bien. Así que bienvenido también por aquí a Omar, Anrock, que es estudiante, Ruth, que está en ese segundo ciclo, John, que también estudia administración, Jocelyn, que está estudiando, la Academia Principiante, Luna, estudiante, Evelyn en tercer ciclo, Carla, que estudia administración, Cintia, que está estudiando, Yeria, que también es principiante, BR, que nos cuenta que él preguntaba de la maestría justamente porque está por terminar la licenciatura, John, recién egresado, Debias, que se conecta, que nos cuenta que estudia primer semestre, Alfredo, mi tocayo, que estudia administración, Yulemi, que estudia el 4º semestre, Mariluz, que se conecta de Colombia, Alex, que nos dice que también estudia actualmente, Pablo, que está en el 7º semestre, Lisandro, que estudió contaduría recién egresado, Ana Isabel del 3er semestre, Oscar, que nos dice que es auxiliar administrativo, Adriana Lara, 5º semestre. Oigan, y aprovechando que entonces somos tantos estudiantes, yo les cuento que he impartido clase en una preparatoria en un par de universidades. Y siempre es muy interesante encontrarme con los chicos que recién acaban de entrar a estudiar la licenciatura en contaduría y que empiezan a descubrir un mundo aparte, ¿no? Que empiezan a descubrir que hay cargos, abonos, cuentas y que hay asientos y que hay requisitos. Y de pronto los maestros tenemos cierta, no sé si llamarlo un error, pero por lo menos una tendencia a decirle al alumno que tiene que hacer las cosas porque las tiene que hacer, sin explicarle los motivos, las razones, los porqués. Yo les voy a contar una cosa. Creo, y trabajo principalmente en los cursos de capacitación que ofrece CEFIN, que ofrecemos en línea. Normalmente tenemos participantes que son contadores con ya varios años de haber egresado. Y siempre cuando hacemos análisis respecto a los temas que veíamos en la universidad, siempre decimos que, o por lo menos yo, algo que destaco, es que los primeros temas, que son los más importantes, el entender la cuenta, el que es la contabilidad, las reglas del cargo y el abono, los asientos, los estados financieros,
¿Cuándo los vemos normalmente? En los primeros 2, 3 semestres como máximo, ya después empezamos a entrar al mundo de lo fiscal, ya después empezamos a entrar a otras áreas un tanto más avanzadas, pero no volteamos a retomar la parte contable básica que al final del día es lo que va a determinar mucho del trabajo que hagamos después. Entonces, en estos ejercicios que iremos haciendo juntos, vamos, ¿qué les parece? Y los invito a que me cuenten de qué temas quieren aprender. Ya varios de ustedes veía yo hace ratito en los comentarios dentro de otros de nuestros videos que quieren aprender de la conciliación bancaria. Yo creo que va a ser un buen tema para prepararlo para próximas clases. Por aquí vamos a hacer el ejemplo, el cálculo y toda la cosa. Pero, ¿de qué temas les gustaría aprender en torno a la contabilidad? ¿Qué les parece si hoy arrancamos entendiendo qué es la contabilidad? ¿Cómo la podemos definir? Los invito a que me escriban así, en palabras bien rapiditas, en un solo comentario, que al cabo que en TikTok tiene límites de palabras. Para ustedes, ¿qué es la contabilidad? ¿Cómo la definen? Y obviamente, en función de esas respuestas que vayan dando, esos comentarios que vayan haciendo, vamos nosotros aterrizando el concepto oficial, porque si no entendemos lo que hacemos, si no partimos de entender qué es lo que estamos haciendo, a qué nos dedicamos, pues entonces lógicamente las cosas se nos van a complicar. Entonces yo les invitaría a que hagamos ese ejercicio de reflexión. Cuéntenme para ustedes qué es la contabilidad. Vamos a leerles por aquí, les voy a leer en los comentarios. Nos dice Abigail, cargos y abonos. Nos dice Deltina Fiscal, nos dice Pablo. Andrea, de los temas que quieren hablar, de personas físicas, dice Cesarín. Nos dice Mabel, que si tengo algún curso en otra plataforma fuera de TikTok. Sí, nosotros tenemos una página web donde damos cursos en torno a temas fiscales, temas fiscales y contables específicos para México. Pero estamos abriendo, y esto formó parte de las últimas 2 semanas, no crean que esto lo habíamos planeado antes, surgió justamente a través de TikTok. Hemos decidido establecer una plataforma que se llama Contabilidad Sin Fronteras, donde basta con que hablemos español para que juntos empecemos a entender los temas que aborda finalmente nuestra profesión. Entonces yo les invito a que vayamos haciendo comunidad. Ya tenemos un nuevo canal en YouTube. Bueno, tenemos varios. Tenemos un canal que se llama Impuestos al Día CEFIN, que es orientado únicamente a cuestiones fiscales de México. Y ese canal, pues, es un canal que funciona mucho, que hacemos transmisiones constantemente. Si un día tienen curiosidad, y para quienes están en México, ahí sí, les va a servir un montón. Cáiganle a Impuestos al Día CEFIN en YouTube y me comentan algún video y me dicen, yo te vi en TikTok, para saber que justamente llegaron desde ahí. Y los invito a que ahí conozcan una gran cantidad de masterclass. Por ejemplo, anoche di una masterclass sobre el régimen de arrendamiento, que en México tenemos 3 modalidades para que las personas que tienen casas o departamentos y los rentan paguen sus impuestos. Ahí hablamos de eso el día de ayer, así que échenle un ojo. Impuestos al Día CEFIN en YouTube. Pueden entrar a nuestra página web www.cefincapacitacion.com y ahí se van a encontrar toda la oferta de cursos, pero pues eso es para México. Para los que nos están siguiendo desde muchos otros países, el camino arranca hoy. Vamos a abrir una plataforma que se llama Contabilidad Sin Fronteras, donde vamos a enfocar el conocimiento contable a lo que aplica para toda América. Para toda América vamos a analizar las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, lo que aplica en un país, lo que aplica en otro, y generar juntos una cultura contable latinoamericana. Así que queremos que formen parte de nuestra comunidad. Gracias por unirse a este primero de los ejercicios que hacemos completamente en vivo, y va a ser un gran placer, ¿sale? Entonces, sí tenemos otras plataformas. Por aquí también nos hablan del estado de flujo de efectivo. Por supuesto, vamos a armar una clase del estado de flujos de efectivo, cargos y abonos. Sí, nos vamos a echar varios asientos. Diario mayor, nos dice Fátima, quiere estado de resultados. Buenísimo. Quiere saber sobre la NIF 1, nos dice 42669. Tener control de movimientos financieros y fiscales de un ente económico, nos dice John. Fotografía de la empresa, dice Burak. Y estos ya nos están hablando, estos amigos, estos colegas, nos están hablando de qué es para ellos la contabilidad. John Martínez nos dice, tener el control de los movimientos financieros y fiscales de un ente económico, por supuesto que sí. Y con base en esos datos, nosotros poder generar información financiera. Pero fíjese, ¿para qué es esa información financiera? Es para basar en ella la toma de decisiones. En la mayoría de nuestros países, si no es que prácticamente en todos, el trabajo de los contadores se ha orientado, y es por una cuestión, yo creo que también a nivel personal de la mayoría de nosotros, se orienta hacia el trabajo fiscal, ¿no? Pensamos que el valor agregado mayor que le podemos dar a las empresas es el pago de los impuestos.
Y claro que es una parte fascinante de lo que hacemos los contadores. Es fantástico el tratamiento fiscal de micro, pequeñas, medianas empresas, personas físicas, personas morales o también autónomos, figuras jurídicas, dependiendo cómo le llamen en tu país, entes sociales, personas como cualquiera de nosotros solitos que dicen, hey, yo persona física, yo autónomo, pongo un negocio y poderles ayudar, poder guiar a esas personas a estructurar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, desde emitir facturas que cumplan con los requisitos fiscales que se exigen en nuestro país, hacer los registros en los padrones de contribuyentes, cumplir con las declaraciones que habrán de presentarse ante las autoridades fiscales. Esa parte a la mayoría de los contadores nos apasiona. Yo soy fiscalista, yo no puedo negar que a mí calcular un impuesto y evidentemente desarrollar una estrategia fiscal, hacer un análisis de costo-beneficio de un proyecto de implementación de cambios o de mejoras en materia fiscal, pues es muy apasionante, es muy estimulante el hecho de que podamos construir estrategias que le ayuden al empresario a, dentro de las leyes fiscales, encontrar la mejor estructura posible para pagar sus impuestos. Siempre es un reto personal, no es como ese estímulo de querer seguir creciendo, de querer seguir mejorando, pero en esas aras, en ese afán, los contadores, con el paso de los años, hemos ido perdiendo parte del terreno que podríamos explotar. No quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que dejemos de lado la parte fiscal por ningún motivo. Es apasionante, es parte, lo decíamos ya antes, de nuestra profesión, es parte de lo que hacemos, de lo que al final del día le permite a nuestros clientes y empresas seguir creciendo. Es lo que hace muchas veces que el cliente nos contrate por primera vez. Pero no podemos ceder todo el terreno a únicamente el cumplimiento fiscal, perdiendo de vista que en el camino hay un chorro de cosas financieras que podemos aportarle a las empresas, que podemos convertirnos en verdaderos aliados estratégicos, que podemos ayudarles a implementar medidas de control, como nos decía John hace ratito. O sea, al final él define a la contabilidad como el hecho de tener control sobre los movimientos financieros y fiscales de un ente económico. ¿Para qué lo hacemos? Para que se preserven esos recursos, para que la empresa los pueda conservar, para que la empresa los pueda hacer crecer, para que la empresa detecte en qué áreas, en qué partes está cometiendo errores, en qué puntos o en qué elementos tiene que corregir, tiene que mejorar, que puedan tomar decisiones que los lleven al final del día a seguir creciendo. Burak nos dice que es una fotografía de la empresa, sí, y particularmente fotografía de la empresa, los estados financieros y uno en concreto, el balance general. Fíjense, el balance general, justo como dice Burak, es la foto del momento. En este momento plantea activo, pasivo y capital. Cuando hablamos de estos factores, siempre, ojo, sí o no, cuando ustedes aprendieron contabilidad y les dijeron cuál es el concepto de activo, cuál es el concepto de pasivo, en una de esas se los aprendieron y los memorizaron, pero nos toca analizarlos a fondo para hacerlos propios. Los activos representan todos los recursos que la empresa posee. Ya le dedicaremos más adelante una clase completita a los activos. Los pasivos, por su parte, son las deudas que tiene una entidad, y tenemos el capital, que son las aportaciones de los socios o dueños. Esa fotografía del momento me muestra lo que hoy tengo, me presenta lo que yo tengo como empresa y además me presenta también de dónde lo saqué. Por eso la contabilidad cuadra. Fíjense, la contabilidad no cuadra por el hecho de que nuestros maestros nos hayan dicho que activo es igual a pasivo más capital, no cuadra por el hecho de agarrar mi balanza y ver que ahí tengo yo las dos sumas iguales y que coinciden. No, no cuadra por eso. La contabilidad debe cuadrar porque representa una abstracción de la realidad, como dice Burak, es la foto de la empresa, es lo que la empresa tiene y de dónde lo sacó. Cuando hablamos de la estructura general del negocio es, estos son mis recursos, los activos, y de aquí los saqué, las fuentes. Dentro de las fuentes hay dos tipos. Fuentes internas, que es el capital, lo que los socios aportaron a esa empresa para que la empresa pudiera constituirse, para que la empresa pudiera empezar a aportar. Y también las fuentes de naturaleza externa, que es lo que me prestaron los demás, los que fui yo por ahí con el proveedor para que me diera crédito y hoy por hoy me concedió el crédito. Oye, que no tenía dinero, fui al banco para que me dieran un financiamiento y con eso pude comprar varios de los recursos que hoy tengo. Y ahí tenemos fuentes externas. Y justo, sí, por supuesto, es una fotografía de la empresa. Dice Ramón, es el registro de operaciones contables, por supuesto. Nos dice Jonathan, el registro y análisis de las diferentes transacciones que tienen los entes económicos, por supuesto. María nos habla de control y Seth nos pide que hablemos de la NIF 12. Nelda del balance, que nos cuenta. Mar, que está empezando a estudiar. ¿Qué te aconsejo? Bueno, Mar, lo más importante de estudiar contabilidad es prepararte para aprender. Yo les voy a contar. Cuando yo entré a estudiar contaduría, yo ya había estudiado en una prepa técnica, pero no crean que fue mi primera opción.
aprovechando, ya que andamos en confesiones, cuéntenme ustedes si soñaban con ser contadores y cuando eran chiquitos decían, oye, yo cuando sea grande quiero ser contador. En una de esas, quienes tenían papás o mamás que se dedicaban a la contabilidad, pues veían en ellos una figura aspiracional y decían, sí, yo quiero ser contador, yo me quiero dedicar a eso, quiero ser como mi mamá, mi papá, mi tío, igual y tenías ese factor. Yo no, yo la verdad es que nadie de mi familia se dedicaba a la contaduría ni nada que se le parezca. Mi papá es militar retirado, mi mamá es maestra de corte y confección, nada que ver con la contabilidad y los números, y yo quería ser periodista. Yo me quería ir a la guerra, a cubrir notas, a develar las verdades de los políticos corruptos y demás. Y esa era mi aspiración durante muchísimos años. Sin embargo, pues en una etapa, ya saben, seguro ustedes que están más cercanos a esa etapa lo tienen más presente, cuando estás muy chavillo igual y no le dedicas tanta atención a la escuela. Yo estaba en la secundaria, en la época del descubrimiento de los amigos, divertirme, y tenía muy malas calificaciones. O sea, yo era de esos que hace cuenta que los primeros 2 semestres, estoy hablando del nivel secundario o lo que sería equivalente al séptimo, octavo, noveno grado en varios países. Entonces, por ahí cuando tienes entre 13 y 15 años, es la etapa de la escuela en ese rango de edad. Y me tocó, pues, divertirme. Yo quería conocer amigos, ser el popular de la escuela y pasarla bien. Entonces, era de esos que me ponía yo a estudiar así a full los primeros 2 bimestres, ¿no? Las primeras etapas de evaluación. Y en México, en las épocas en las que yo estudié, que tampoco tiene tanto tiempo, o sea, yo hoy día tengo 32 años, estoy chavillo también, como muchos de ustedes, pero ya tengo varios años dedicándome a los números. Y pues no tenía yo tan buenas calificaciones. Sacaba yo muy buenas notas al principio y el resto del año escolar me la pasaba yo en lo más divertido. Faltaba mis clases, ya había yo pasado, entonces nada me preocupa, ya había yo aprobado. Ya me iban a promover al siguiente grado y no tenía bronca. Entonces tuve muy malas calificaciones. Hasta que iba yo a salir de la secundaria y llegó el momento en el que tenía que entrar al nivel preparatoria o al nivel justo antes de pasar a la universidad, al high school, como pudiera ser en varios países. Pues eso, cuando tienes entre 15, 16 y 18 años, antes de irte a la universidad. Y ahí me tenía yo que echar 3 años más. Pero la escuela en la que yo quería estudiar para luego estudiar periodismo exigía mínimo de calificación. Pedían, en México nos calificamos en escala del 5 al 10, donde 5 es reprobar y 10 es la máxima calificación. Entonces pedían 8,5. 8,5 y pues yo no tenía 8,5. Hagan de cuenta que le eché muchas ganas al último y me quedé como con 8,3, 8,4. No me alcanzaba y me tuve que ir a esas prepas en las que nadie quería estudiar. A esa escuela en la que no, que allá van los vagos, que nadie quiere estudiar. A una de esas fui, que al final después terminé siendo maestro en una escuela de ese tipo y fue una gran experiencia y es un mito. Pero ahí descubrí la contaduría. Cuando empecé a chambear en los números y a darme cuenta que mis maestros tenían sus propios despachos, que no tenían jefes, porque a mí eso de la autoridad no me gusta, salvo cuando la autoridad soy yo. Entonces, el hecho de tener esa independencia fue lo que me hizo decidirme a estudiar contaduría y bueno, ya de ahí el resto me apasionó. Me preguntaba Mar, ¿qué le aconsejo? ¿Aprender o estudiar por el hecho de seguir mejorando? Es decir, cuando tú agarres un libro y cuando agarres una práctica y cuando estés tomando una clase, no busques prestarle atención por sacar una buena nota, por sacar una buena calificación. No lo busques por ahí. Busca estudiar para aprender. Estudiar para poder construir tus propias metas, tus propios sueños hacia el futuro. Cuando nosotros estudiamos para el examen, para la evaluación, para el test que nos pongan al final del periodo con el cual nos van a asignar una nota, hacemos pues un proceso bien forzoso, ¿no? De estudiar, pero al final mucho de eso que estudiaste por encimita, pues no, la verdad es que no se te queda. No lo haces propio porque no forma parte de un sueño, de una aspiración hacia el futuro. Y cuando tú planteas a dónde te quieres ver, en qué te quieres convertir y empiezas a estudiar para lograr eso, cuando empiezas a estudiar para lograr esa meta, cobra otro sentido el aprendizaje. Entonces yo te invitaría a que todas las clases, todas las tareas, todas las actividades que realices en la escuela, las lleves a cabo por el puro placer de aprender, por la búsqueda del constante aprendizaje y no por las notas, sino por las calificaciones. Y mira que te lo dice un estudiante que después de esa etapa de pues, rebeldía y demás, en cuanto descubrí la contaduría me convertí en el mejor estudiante de mi grupo, y yo era el típico matadito que hacía todas las tareas, que sacaba 10, que se graduó con honores de todos lados. Yo era ese, pero nunca lo hice por el hecho de sacar un 10 o sacar una calificación perfecta, una nota, la nota máxima de excelencia. Nunca me interesó eso, era una consecuencia, pero yo lo hacía por aprender, porque yo quería construirme un futuro para mí. Y dicen por ahí que uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que siempre soñó de sí mismo. Yo les debo contar
que lo que hoy soy hoy día, lo que yo hago hoy día, es en lo que yo soñaba en convertirme cuando era un estudiante como ustedes. Entonces, tener bien claro la meta a la que quieres llegar y estudiar y prepararte para aprender, no para sacar buenas notas, no para sacar calificaciones excelentes, eso es lo de menos, eso va a ser una consecuencia. Alimenta el ego a veces ni siquiera es representativo de lo que sabes. ¿Cuántas veces no les han dicho a ustedes, y seguro lo han visto, que de pronto egresan de las universidades los mejores estudiantes, esos que sacaban dieces, que sacaban las máximas calificaciones y en la vida real, en la práctica, pues no han hecho lo que se esperaba de ellos, ¿no? Se supone que los estudiantes de excelencia pues van a ser los profesionales más exitosos y no siempre pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque muchas veces cuando las personas estudian por la nota, o sea, estudian por la calificación, pierden de vista lo más importante, pierden de vista que la calificación es lo de menos, eso es un simple número que no te define como una persona que al final del día pueda de alguna u otra forma generar opciones hacia futuro. No, aquí la base radica en plantearte hacia dónde quieres llegar y en esa misma medida poder empezar a crecer. Entonces yo les invito a que lo hagan con eso, con ganas de aprender, con el afán de aprender. Que si tengo YouTube, dice Dariana, sí, Impuestos al Día hace fin y también ya está Escuela de Contabilidad Sin Fronteras, se la van a encontrar en YouTube. Desde Bolivia, Fabiola, balances nos dice Nelda, retención por salarios, Omar nos dice análisis financieros, FDI 4.0 que se aplica para México. Nos dice José Méndez, y esto que dice José es fundamental, esto es importantísimo. Nos dice José, la contabilidad es una serie de técnicas que sirven para obtener estados financieros. Lo acaba de resumir de forma muy concreta y en efecto, ¿cómo podríamos definir a la contabilidad? Ahí les va. Y ojo, porque para la próxima se los voy a preguntar. Yo cuando le daba clases a mis alumnos de preparatoria y para pasar, era el maestro también de esos latosos, ¿eh? Aquí soy maestro buena onda, pero cuando están en mis clases es disciplina, porque solo así se aprende. Y le preguntaba yo a mis alumnos cuando pasaba lista, fulano, póngase de pie y dígame el concepto de contabilidad. Y ya me lo recitaban, ¿no? Como periquito. Y ahora explíquemelo con sus propias palabras y me lo tenían que explicar. ¿Cómo podríamos definir a la contabilidad? ¿Cuál podría ser un concepto oficial de contabilidad? Partamos, como bien dice José Méndez, que la contabilidad es una técnica. Cuando decimos que es una técnica, se refiere a que se trata de un conjunto de pasos. No es una ciencia exacta, por ejemplo, no es como las matemáticas, que siempre nos van a dar el mismo resultado y que está sujeta al método científico y a revisar todos estos elementos. No, la contabilidad no es una ciencia exacta, es una técnica. No somos científicos. Tampoco es un arte, porque luego cuando nos preguntan qué es contabilidad y en los primeros semestres, oye, dime si la contabilidad es una técnica, un arte o una ciencia. Arte no es. Arte, las pinturas de Picasso, arte, una obra de teatro bien montada por actores que al final del día lo que hacen es conmovernos. Lo más que nos pasa en cuanto a las emociones y sentimientos cuando tenemos una contabilidad de frente es que si el balance no cuadra, nos da una crisis de ansiedad, pero así de que te pongas romántico y demás, pues sinceramente arte no es. Ahora, ciencia tampoco, no está sometida a el método científico y no está sujeta a las comprobaciones que la ciencia sí, no es exacta ni mucho menos. La contabilidad es razonable y como bien dice José, la contabilidad es una técnica. Cuando hablamos de técnica es que se trata de un conjunto de pasos secuenciados que si nosotros los seguimos de manera consistente nos van a dar resultados también consistentes. Entonces, la contabilidad la vamos a definir como la técnica que se utiliza, como también ya varios de ustedes dijeron, para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. ¿Cuáles pueden ser esas operaciones que afectan económicamente a una entidad? Vamos a incluir aquí las transacciones. Esto que implica que yo tenga relaciones con otra entidad, ya sea porque yo le vendí y ellos me pagaron, ya sea porque yo les compré y por tanto les pagué, ellos me entregaron mercancías, porque les contraté un servicio que también me cobraron y yo les pagué. Es decir, las transacciones son aquellas operaciones que involucran a terceros. Son aquellas operaciones en las que estamos nosotros y nos relacionamos con otra empresa. La contabilidad registra esas transacciones, pero no solamente esas, igualmente registra las transformaciones internas, lo que sucede dentro de nuestra empresa cuando pasamos el dinero de un lado al otro. Nosotros de pronto podríamos tener el dinero en efectivo, ponle que no somos una empresa que se dedica a vender al público en general, tenemos una zapatería y la gente llega y paga en efectivo, pero no vas a tener, desafortunadamente en nuestros países, y en ningún lugar del mundo, ¿no? Pero en nuestros países pasa con particular frecuencia, por cuestiones de seguridad, no podemos tener el dinero en efectivo en cantidades importantes en una caja dentro de la empresa, en la caja registradora, ni mucho menos, ni en cajas fuertes a veces, ¿no? Entonces, no puedes tener el dinero en efectivo ahí. Tú tienes el dinero de tus ventas, es tuyo.
pero por seguridad decides ya no tenerlo en efectivo y lo llevas al banco, lo vas a depositar al banco. Eso implica una transformación interna. El dinero no dejó de ser mío, el dinero sigue siendo mío. Es de mi propiedad, solo que primero lo tenía yo en billetes y monedas y ahora lo llevé al banco y está depositado en una cuenta. ¿Qué implica eso? Una transformación interna. Pasé de tener el dinero en un lado y ahora lo tengo en otro. Esas transformaciones internas también las registra la contabilidad y de igual forma, en contabilidad registramos otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Por ejemplo, que de pronto estamos en una zona de playa y pasó un huracán. Un huracán que desafortunadamente vino a derribar las instalaciones de un restaurante que tenemos en la playa y obviamente el hecho de que mi restaurante hoy por hoy pues esté destruido, esté afectado, implica que voy a tener que gastar. Yo ahí perdí valor porque mi restaurante pues ahora tiene menos condiciones de usabilidad, pues hay que cambiarle el techo. Y eso implicó pérdida de valor del restaurante, implica la salida de dinero en el futuro para volverlo a poner en condiciones de ser usado. Por tanto, ahí tenemos un evento adicional que la empresa no lo pudo controlar. Uno le encantaría poder evitar que haya desastres naturales, que haya huracanes, que haya sismos, que haya incendios, pero pasan. Entonces son cosas que a lo mejor no puedes tú controlar, pero que igualmente afectan a la empresa. Esas también se registran en contabilidad. Entonces tenemos que es la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y con ese registro, ¿qué hacemos? Porque hacer un registro nada más porque sí no tendría sentido. El registro debe producir, ojo, información financiera. ¿Qué es eso de la información financiera? ¿Qué es eso de la información financiera? Son los datos que muchos de ustedes exponían hace un ratito que nos permiten saber si la empresa está generando dinero, si la empresa está perdiendo dinero, si la empresa tiene solvencia para hacer frente a sus responsabilidades, si la empresa tiene liquidez, dinero para poder pagar sus compromisos en el corto plazo. Nos permite conocer en qué estatus, en qué situación se encuentra el negocio. La principal manifestación de la información financiera son los estados financieros de los que hablábamos hace ratito. Ahí podemos nosotros ver en esos documentos cuál es la condición en la que se encuentra la empresa en este momento. Entonces, con la contabilidad generamos eso, producimos de manera sistemática y estructurada, porque no es así nomás como se nos vaya ocurriendo, es con un sistema y con una estructura, producimos información financiera, que lo más importante de esa información financiera es que se va a utilizar para la toma de decisiones. Es para que los dueños y dueñas de negocio, los emprendedores, los empresarios y empresarias, los socios, accionistas, puedan revisar esos números y decir, oye, mi inversión está funcionando, puedo seguirle metiendo dinero para que crezca. Oye, aquí hay riesgo, mejor no le meto dinero. Para que el banco diga, te puedo prestar porque tienes la capacidad de pagarme, te presto. Para que una empresa importante decida contratar a una más chiquita porque ya validó que tiene la capacidad para poder llevar a cabo el contrato o el servicio que le ha sido encomendado. Para todo eso sirve la contabilidad. Con todo eso trabajamos los contadores y ese es el objetivo que debemos perseguir, que a través del registro de las operaciones constantemente nosotros podamos generar información financiera que le sirva a esas empresas para basar en ella su toma de decisiones. Y con eso aportamos varias cosas, porque no nada más estamos sirviendo a la empresa en lo individual, estamos sirviendo colectivamente. Nos dice por aquí, envió TikTok Universe, a todos somos Diana, por aquí están mandando mensajitos, qué bueno, yo todavía no crean que soy así muy experto en el TikTok, pero ya iré aprendiendo de todo lo que mandan y escriben, así que les agradezco mucho esas alertas que salen por ahí. Y les decía, con la contabilidad hacemos todo eso, vamos a producir información. Y es una profesión bien generosa, bien generosa. Ya que definimos la contabilidad y ya que me dijeron de qué otras cosas quieren aprender, ya voy tomando nota, porque voy tomando nota, que quieren aprender los estados financieros, que balance, que estado de flujos, que estado de resultados, quieren hacer asientos, cargos, abonos, quieren aprender de conciliaciones bancarias y varios pusieron varias cosas más. Dice Mabel, que es llevar el orden de los movimientos contables de una entidad. Estados financieros, nos dice DBTS, que quiere aprender. Y la balanza, miren qué importante lo que dice Fer, que quiere aprender de la balanza de comprobación, clarísimo, por supuesto que sí. Desde Bolivia, Vane nos saluda. La NIF 1, please, bueno, la vamos a explicar pronto, claro que sí. Sistemas contables como el uso de Compact o cualquier otro software de contabilidad. Miren, dice por aquí BR que es mi fan. Gracias, BR, qué bueno que eres mi fan y que seamos muchos. Que seamos muchos. Yo soy fan de todos los estudiantes de contaduría como ustedes, que quieren hacer de esta profesión su modo de vida y que están comprometidos con siempre mejorar y siempre crecer. Así que por supuesto que sí. Eden, que nos dice que hablemos de la ley antilavado. ¿Cómo no? Vamos a tenerlo en cuenta. Conciliaciones. Varios quieren hablar de conciliaciones. David, de cuentas incobrables, del SUA.
De contabilidad de costos, por supuesto. A ver, seamos sinceros, ¿a poco? Cuando estás estudiando contabilidad, de pronto te presentan varias materias y hay algunas que son particularmente latosas. Una de ellas, la contabilidad de costos. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta la contabilidad de costos, pero sé, me queda claro, que puede llegar a ser compleja al principio. Así que claro que vamos a hablar de contabilidad de costos, por supuesto que sí. Pero teniendo en cuenta esta definición de contabilidad, este concepto que acabamos de describir, la principal función que tenemos los contadores para las empresas y para las sociedades en las que operamos y en las que vivimos implica forzosamente producir información para que esos negocios crezcan. Cuando los negocios crecen, ¿qué pasa en las economías? Cuando los negocios crecen, las economías se desarrollan. ¿Por qué? Porque hay más empleo. La gente al tener más empleo y al tener más posibilidades de generar ingresos, también escala su nivel de vida, puede tener movilidad social, empieza a vivir mejor, a tener acceso a más satisfactores, a mejores servicios, a soñar con tener una movilidad social, a pasar de a lo mejor una condición de carencias y empezar a mejorar para darle a tu familia mejores condiciones de vida. Entonces, todo eso se consigue con la contabilidad a través de las empresas, ni se diga el impacto fiscal que generan las empresas. Son las empresas, los empresarios, los trabajadores y todos ellos a través de los servicios que les ofrecemos los contadores, los que financian la operación de los gobiernos de nuestros países. Ya lo que los gobiernos de cada uno de nuestros países hacen con eso ya es harina de otro costal. Pero independientemente de eso, las empresas con el trabajo estratégico de los contadores y las contadoras sostienen la economía de nuestros países. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Entender que entre mejor preparados estemos para poder satisfacer esas necesidades de los negocios, mejores resultados vamos a tener. Entender que la etapa principal de inversión en construir tu talento, en desarrollar tus habilidades, en seguir creciendo, es esta en la que estás ahora. Hace ratito Mar me preguntaba qué consejo le doy, que está recién entrando a la universidad. Empezar a trabajar lo más pronto que puedas. Ir a un despacho contable, estudio contable, oficina contable, como le llamemos en el país donde tú vivas, aquel lugar que es dirigido por un contador o por una contadora, donde lleva la contabilidad de empresas, busca trabajar en un lugar de esos. Aunque te paguen poquito, aunque no te paguen, aunque hagas prácticas, el hecho de que puedas desarrollar tus habilidades, puedas aprender en el campo real, que puedas aprender trabajando con empresas de a de veras, te va a dar enormes herramientas. Muchas veces los estudiantes de contaduría, y consejo para sus papás, graben esto, separen este pedacito y pónganselos a sus papás. Nuestros padres, y a mí también me pasó, mi mamá, fíjense, a mí me invitaron a trabajar en un despacho contable, en una firma de contadores, cuando recién estaba yo en el primer semestre. Un vecino, tomábamos siempre el mismo bus, el mismo autobús que nos llevaba a la universidad, vivíamos en la misma calle, él un poquito más al fondo, yo más cerca de la parada del autobús, y todos los días nos encontrábamos para ir a la facultad, pero él ya estaba a punto de salir y yo recién estaba entrando. El despacho donde trabajaba su novia en ese momento estaba buscando auxiliares y él me conocía pues del barrio, pues de la calle y me veía en la facultad, en la escuela de contabilidad y me dice, oye, ¿te gustaría ser auxiliar? Yo le dije que sí, inmediatamente me fui a mi clase, regresé y en la noche cuando regresé a mi casa le platiqué a mis papás y concretamente mi mamá me dijo, no, pero ¿cómo vas a ir a trabajar? Vas a descuidar la escuela, el hecho de que tú te pongas a trabajar en este momento te va a distraer de tus estudios, vas a tener malas notas, bajas calificaciones y bueno, al final yo convencí a mi mamá de que no había bronca, de que no tuviera problema con ello y me fui a trabajar a una firma contable, a un despacho contable. Ya luego les cuento cuánto tiempo tardé ahí, y eso se los platico otro día. Pero el caso es que muchos papás, y ojo, córtenle este pedacito a sus papás y pónganselos en este momento. Muchos papás creen que si sus hijos estudiantes de contabilidad o de contaduría empiezan a trabajar, van a descuidar la escuela. No, señores. Lo que van a hacer sus hijos es fortalecer su aprendizaje, es ahorrarse un montón de broncas en el futuro, es ganar la experiencia que las empresas les van a pedir cuando recién concluyan sus estudios y es comenzar a ganarle tiempo al tiempo, es empezar a invertir en ellos desde antes. ¿Va a ser fácil? No. Va a necesitar que el chico o la chica le meta mucho empeño, que se comprometa muchísimo con sus tiempos, con sus tareas, con su trabajo, con el proceso de aprendizaje, pero va a ser la mejor inversión que puede realizar. Porque es muy complicado, es muy difícil egresar
al día siguiente de la universidad, no haber trabajado nunca, empezarte a enfrentar con el hecho de que tú vas a postularte para una vacante y de pronto no te aceptan porque no tienes experiencia, o tú a lo mejor no te sientes 100% seguro de poder solicitar tal o cual empleo porque dices, es que si me ponen a hacer cosas yo no las voy a saber hacer. ¿Cómo corregimos eso y cómo lo prevenimos? Empezando a trabajar tan pronto puedas. Desde los primeros semestres empieza a trabajar en el área de contabilidad, a practicar, aprender y va a ser un gran paso que tengas. Nos dice por aquí, primer regalo, creo que me pusieron ahí una florecita y un por uno, gracias. Yo no sé todavía bien qué significa eso, pero creo que es bueno. Así que se los agradezco mucho, gracias por ahí. No pude ver el nombre de la persona, creo que era Rosy o algo así, la verdad es que no lo pude ver, pero muchas gracias. Muchas gracias y justamente les decía, ténganlo en cuenta, aplíquenlo de esa forma y díganle a sus papás que eso que hagan ahorita va a ser la mejor inversión para su futuro. Yo en mi despacho tuve amigos que estudiaron conmigo y que por alguna razón no trabajaron, que salieron de la escuela y un par de años después yo ya tenía un despacho contable, una firma de contadores montada por mí, fundada por mí y por mi esposa, y se acerca una compañera que era de esas amigas, bueno, después se hizo mi amiga y hoy día es mi amiga, pero cuando estábamos en la universidad, la verdad es que no nos llevábamos, o sea, éramos como de grupitos de amigos muy diferentes y no teníamos una buena relación, tampoco mala, simplemente no éramos amigos. El caso es que, pues ella egresa, no puede encontrar trabajo, pasa un tiempo buscando empleos y le pedían experiencia. Y un día me manda un mensaje en Facebook, ya estamos viejitos nosotros, entonces todavía me mandaba mensajes en Facebook y me dice, oye, fíjate que así y así me gustaría saber si hay chance de que hay oportunidad de que yo pueda hacer prácticas en tu despacho. No importa que no me pagues, quiero aprender, he buscado empleo, no me lo dan porque no tengo experiencia. ¿Crees que haya posibilidad? Y le dije, sí, por supuesto, vente. Inmediatamente vino y ahí nos hicimos muy amigos, pero ella estuvo trabajando con nosotros sin cobrar porque yo no tenía una vacante en ese momento como para ofrecerle un sueldo y ella me dijo, no importa, yo quiero aprender, quiero practicar y vino a practicar con nosotros como 8 o 7 meses en los que no estaba ganando dinero, ya después le empecé a pagar y se echó unos meses más con nosotros. Pero yo te quiero preguntar a ti y con esto vamos a ir concluyendo y vamos a ir cerrando. ¿Quieres echarte esos 8 o 7 meses, que es un poco el proceso inicial? Eso por lo que todos los contadores pasamos al principio. Cuando ya seas un egresado o egresada de la universidad y lo que quieres es salir a comerte el mundo, ¿quieres empezar apenas en ese momento o quieres ganarle tiempo al tiempo y comenzar un poquito antes? Yo te invito a que comiences un poquito antes. No va a ser fácil, te va a demandar mucho esfuerzo, pero va a ser bien importante que puedas trabajar y cuéntale a tus papás, dile a tus papás que va a ser muy valioso ese tiempo invertido y que vas a combinar todo, que no les vas a reprobar la escuela, que vas a probar, que vas a pasar de grado, que vas a seguir sacando buenas notas, pero que además, todavía mejor que todo eso, vas a aprender lo que en la práctica vas a necesitar. Eso sí, escojan bien el lugar donde van a practicar, porque no en todos los lugares te enseñan con el cuidado, con la atención, con el respeto que se necesita. Pero una vez que elijan un buen lugar, quédense ahí y aprovechenlo al máximo. Ese es un consejo fundamental que les va a servir y que, como a miles de contadores por toda América, es quizá una de las partes más importantes del trabajo contable. Oye, que si ya egresaste, que no tuviste chance de trabajar antes, que no lo hiciste tranquilo, tampoco se acaba el mundo. Siempre hay tiempo y puedes mejorar, capacítate, entrénate y por supuesto acompáñanos, tanto los que están estudiando, los que están por egresar, los que ya egresaron, los que recién acaban de egresar y los que ya tienen muchos años de ser contadores y quieren actualizarse, quieren refrescar. Acompáñenme todos los miércoles. Hoy arrancamos hablando de qué es la contabilidad. Ya me llevo varios temas para que hablemos la próxima semana. ¿Qué les gusta? La próxima semana hablamos ¿qué? De reglas del cargo y el abono y ya se nos echamos unos asientos. Empezamos a estudiar las cuentas, nos vamos echando unos asientos y trabajamos juntos en esto que se llama contabilidad sin fronteras y con hablar español es suficiente, no importa si estás en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, en donde estés, en Bolivia, en Honduras, en Costa Rica, donde te encuentres, somos contadores o estamos preparándonos para ser contadores, hablamos español, nos podemos entender perfectamente y hacer de la contabilidad un ejercicio sin fronteras. Esa es la intención de este espacio y yo quiero que me acompañen a lo largo de los próximos miércoles, todos los miércoles, y aprovecho para invitarlos. Hace ratito me preguntaban de mis otras plataformas. Miren, les invito a que vayan a Facebook y busquen, es más, déjenme les leo exactamente el nombre, Contabilidad sin Fronteras, CEFIN Internacional. Así lo ponen en el buscador.
Lo ponen en el buscador de Facebook y van a encontrarse una fanpage. La acabamos de crear, esto está empezando apenas y ustedes están iniciando con nosotros, cosa que les agradecemos muchísimo. En Facebook al ratito le ponen CEFIN, Contabilidad Sin Fronteras, CEFIN Internacional, les repito, Contabilidad Sin Fronteras, CEFIN Internacional. Le dan like a la fanpage, se unen a la comunidad, estamos compartiendo contenido también en temas contables a través de esa fanpage en Facebook. Váyanme a seguir a Instagram, los espero en @AlfredoCobosMX, ese es mi nombre, yo me llamo Alfredo Cobos, así que así me encuentran, Alfredo Cobos MX en Instagram, y síganos en YouTube, tenemos un canal que se llama Escuela de Contabilidad CEFIN, así lo ponen en YouTube, Escuela de Contabilidad CEFIN, suscríbanse y vamos a estar trabajando toda la semana en las distintas redes sociales. Todos los días subimos contenido a TikTok, por supuesto. Aquí me pueden seguir todo el tiempo. Todos los días subimos contenido nuevo de temas contables. Así que por aquí los espero. ¿Y qué les parece si nos vemos el próximo miércoles? Nos volvemos a encontrar por aquí el próximo miércoles a las 9 de la noche. Nos dice Karenka que le encantan estos temas. Nos dice Rodrigo que si les puedo enseñar a registrar retenciones. Sí, por supuesto. Qué bueno, Karenka, a mí también me encantan. Karenka Salas, que nos dice que le encantan estos temas. A mí también. Gracias a todos por acompañarnos y que se nos haga costumbre, ¿no? Nos vamos haciendo amigos, nos vamos haciendo cuates por toda América. Compartimos algo en común, que es la contabilidad. Y vamos a sacarle el mayor provecho y vamos a hacer esta comunidad crecer. Contabilidad sin fronteras. Con que hablemos español. Dice por aquí Lili, tarjetas Cardex, manejo de inventarios. Claro que vamos a hablar de manejo de inventarios, por supuesto que sí. De todo eso estaremos hablando. @Alfredo Cobos, por aquí me pone Jani, así es. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Los veo el próximo miércoles en vivo, todos los días, con contenido nuevo en TikTok. Váyanme escribiendo en TikTok, mándenme mensajes, escriban comentarios en los videos de los temas que quieren aprender. Y la próxima semana, ¿qué les parece si nos empezamos a meter al campo de las cuentas contables, cargos, abonos, asientos? Por acá. Excelente. Cuídense mucho. Gracias a todos por estar aquí. Y sigamos haciendo crecer esta comunidad Contabilidad Sin Fronteras. Contadores de toda América unidos por una pasión, que son los números, que es la contabilidad. Así que por aquí los espero. Hasta muy pronto. Yo soy Alfredo Cobos. Nos vemos en la próxima.